¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en ¿cuánto vale algo? Parece una pregunta súper simple, ¿no? Pero en realidad es una de las más complicadas que nos hemos hecho como humanidad. Porque, a ver, desde un pedazo de pan hasta una línea de código, todo, absolutamente todo, tiene un precio. Hoy vamos a jalar de ese hilo invisible, el del valor, para recorrer la historia y entender, pues, cómo diablos llegamos hasta aquí. Y esta es la pregunta del millón. Porque el salto de un intercambio físico de pura supervivencia a otro donde el valor es, es totalmente intangible, digital, casi como si fuera magia, es un salto enorme. ¿Qué pasó en todo ese tiempo? Pues abróchense los cinturones que vamos a hacer un viaje fascinante. Bueno, nuestro viaje arranca, lógicamente, al inicio de todo, en los albores de la civilización. Pero, ojo, que aquí mismo nos topamos con el primer gran misterio, porque resulta que la manera en que empezamos a intercambiar cosas no está nada clara. De hecho, hay un debate increíble. A ver, la historia que seguro nos contaron en el colegio es la de Adam Smith, ¿cierto? Dos personas, una necesita lo que la otra tiene, hacen un trueque y listo. Simple, lógico. Pero, ¿qué tal si no fue así? Antropólogos como David Graeber proponen algo mucho más humano y complejo. Dicen que no empezamos con el trueque, sino con la deuda, que las primeras economías eran más bien redes de favores, de confianza. No era un toma esto, dame aquello al instante, era más bien un yo te doy esto hoy porque sé que el día que yo lo necesite, tú estarás ahí para mí. Pura obligación social. Y esta línea de tiempo nos lo muestra perfectamente. Pasamos de las promesas y favores guardados en la memoria de la comunidad a un sistema más formalito en Mesopotamia, donde estas deudas se tallaban en tablillas de arcilla. Pero claro, eso seguía siendo algo entre personas que se conocían. El verdadero salto cuántico ocurre en Lidia, en la actual Turquía, con las primeras monedas. ¡Pum! Por primera vez en la historia, el valor se vuelve algo objetivo, estándar, anónimo y que podías llevarte en el bolsillo. Una auténtica revolución. Ok, ya con dinero en mano, las economías podían crecer a una escala que nadie había imaginado. Es que para construir un imperio, para manejar ejércitos y territorios gigantescos, se necesitan sistemas económicos muy, pero muy robustos. La historia de los grandes imperios es, en el fondo, la historia de cómo llevaban sus cuentas. Y claro, cada civilización desarrolló su propio sistema operativo económico. La gran maquinaria de Roma, por ejemplo, funcionaba con mano de obra esclava. En China, durante la dinastía Tang, se les ocurrió una idea loquísima y revolucionaria: imprimir el valor en un pedazo de papel. Mientras tanto, el mundo islámico medieval, que era un hervidero de rutas comerciales, creó las suftai, unas ingeniosas letras de cambio para que los mercaderes no anduvieran por ahí con cofres llenos de oro. Y la Europa feudal, pues, se encerró en sus feudos autosuficientes, cada quien con su método. Y entonces, cuando todo parecía establecido, un evento catastrófico, totalmente impredecible, lo cambió absolutamente todo. La peste negra arrasó con la población de Europa. Y de repente, lo que faltaba no era tierra, sino gente para trabajarla. Por pura ley de oferta y demanda, el valor del trabajo se fue a las nubes. Por primera vez en siglos, los campesinos tenían poder para negociar, y los cimientos de feudalismo se empezaron a quebrar. Un simple bicho microscópico redibujó el mapa económico de todo un continente. Increíble. Y sobre esas ruinas del mundo feudal, empezó a nacer un orden completamente nuevo. El valor, poco a poco, comenzó a despegarse de la tierra, del trabajo físico, para volverse algo mucho más abstracto, institucional y, sobre todo, global. La ideología que mandó en esta nueva era fue el mercantilismo. A ver, para entenderlo fácil, imaginen la economía mundial como un pastel de un tamaño fijo. El objetivo de cada país era quedarse con la rebanada más grande posible, o sea, acumular la mayor cantidad de oro y plata. Esta mentalidad de, para que yo gane, alguien tiene que perder, fue el motor de la colonización y de la creación de esas corporaciones gigantescas que iban por el mundo extrayendo riquezas. Pero en medio de este mundo de imperios compitiendo por oro, un filósofo escocés lanzó una verdadera bomba de ideas. Adam Smith llegó y dijo: a ver, están viendo todo mal. Para él, la verdadera riqueza no era el oro guardado en un baúl, sino la capacidad de producir cosas. Y el motor de todo eso, como dice su famosa frase, no es que seamos buenas personas, sino que cada quien busca su propio beneficio. Y aquí vemos el choque de dos universos.
el mercantilismo con su pastel de tamaño fijo que los reyes repartían, y Smith diciendo, ¡no! El pastel puede crecer. Su gran idea fue que, si se deja a la gente perseguir su propio interés en un mercado libre, una especie de mano invisible organiza todo para que al final se genere más riqueza para todos. Una idea que, literalmente, cambió el mundo y puso las bases del capitalismo moderno. La revolución industrial fue como echarle gasolina de alto octanaje a las ideas de Smith. Generó una explosión de riqueza y tecnología como nunca antes. Pero ese motor tan potente también generó una fricción brutal. Creó unas brechas sociales enormes y desató conflictos que iban a definir los siguientes 200 años. Y en el corazón de la crítica a este nuevo sistema industrial estaba, por supuesto, Karl Marx. Él llegó con su concepto de plusvalía. Para Marx, la ganancia del dueño de la fábrica no salía de la nada, venía de una resta muy simple. El valor total que un trabajador produce menos el salario que le pagan. Esa diferencia, ese extra no pagado, era la plusvalía. Y para él, esa era la explotación, el secreto a voces sobre el que se construía el capitalismo. Por casi un siglo, el sistema capitalista siguió adelante, con sus altibajos, claro. La idea de la mano invisible, que todo lo arreglaba, parecía más o menos que funcionaba, hasta que, de repente, dejó de funcionar. En 1929, el mercado no se arregló solo, se desplomó, se hizo pedazos y arrastró al mundo entero a la Gran Depresión. La fe en el libre mercado quedó totalmente en jaque. De las cenizas de esa crisis surgieron dos doctores con recetas totalmente opuestas para curar a la economía. Por un lado, John Maynard Keynes, que decía que cuando el mercado se enferma, el gobierno tiene que intervenir, inyectarle dinero para reanimarlo. Y en la otra esquina, Friedrich Hayek, que advertía que esa medicina era peor que la enfermedad, que lo único que hacía era distorsionar las cosas y que había que dejar al mercado curarse solito. Y créame, esta pelea entre Keynes y Hayek ha definido casi toda la política económica hasta el día de hoy. Y con todo ese bagaje, aterrizamos en nuestro mundo. Un mundo donde la idea de valor se ha vuelto fractal. Como que cada pedacito, por más chiquito que sea, refleja la complejidad de todo el sistema. La globalización y la tecnología han tejido una red económica tan interconectada, tan rápida, que las viejas teorías ya no alcanzan para explicarla. El orden que se había construido después de la Segunda Guerra Mundial se empezó a caer a pedazos y a una velocidad de vértigo. En el 71, ¡pum!, el dólar se desliga del oro. El dinero dejó de tener un ancla física. En los 80s, una ola de desregulación lo cambió todo. En 2008, vimos qué tan frágil era el nuevo sistema con una crisis que casi lo tumba por completo. Y casi como una respuesta directa a eso, en 2009 nace Bitcoin, un intento radical de crear valor sin estados ni bancos. Y este es el paisaje de hoy. Un mundo donde un celular se diseña en California, se ensambla en China con minerales de África. Un mundo donde se comercia con productos financieros súper complejos y donde algoritmos toman decisiones de compra y venta en millonésimas de segundo. Aquí, el valor es más líquido, más abstracto y más volátil que nunca antes en la historia. Entonces, con este panorama, ¿cómo le hacemos para entender algo? Bueno, pues economistas como Thomas Piketty son como cartógrafos del pasado, usando cantidades masivas de datos para dibujar los mapas de la desigualdad a través de la historia. Y otros, como Esther Duflo, son más como científicos en el campo, haciendo experimentos reales para ver qué políticas de verdad ayudan a la gente. Se están creando nuevas herramientas para un mundo nuevo y muy, muy complejo. Lo que nos trae de vuelta al principio de todo, a nuestro hilo invisible. Después de este larguísimo viaje de ver cómo las ideas sobre el valor nacen, se imponen y después mueren, la pregunta final es inevitable. ¿Es la economía una ciencia exacta, como la física que descubre leyes universales? ¿O es, en el fondo, una historia que nos contamos a nosotros mismos? Una narrativa muy poderosa que justifica quién tiene qué y por qué, y que se va reescribiendo cada vez que cambia el poder. Quizás esa es la pregunta que sigue definiendo nuestro mundo.